Hay lugares diseñados para emocionar a miles de personas al mismo tiempo, pero cuando las luces se apagan y el último aplauso termina, algunos parecen guardar un silencio muy distinto. Esta es la historia de Andrés, un hombre que asistió a un concierto en el Teatro Metropolitan, sin imaginar que entre el público había alguien que nunca dejó de mirar al escenario. Sean bienvenidos a mi expediente oculto, donde cada noche abrimos un caso que quizás siempre debió permanecer cerrado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Siempre he pensado que los conciertos tienen algo especial. No importa cuántas veces escuches un disco en tu casa, cuando las luces se apagan y el artista aparece sobre el escenario, todo cambia. Por eso, cada vez que alguno de mis grupos favoritos visita la Ciudad de México, hago lo posible por conseguir un boleto. Hace un par de años tuve la oportunidad de asistir por primera vez a un concierto en el Teatro Metropolitan. Había escuchado hablar mucho de ese lugar. Decían que la acústica era extraordinaria, que era uno de los teatros más bonitos de la ciudad, y que ver un espectáculo ahí era completamente distinto a hacerlo en una arena o en un estadio. No imaginaba que terminaría recordando aquella noche por una razón muy diferente. Me llamo Andrés, tengo 29 años, y todo lo que voy a contar ocurrió durante una sola noche. Llegué casi 40 minutos antes del inicio del concierto. Me gusta entrar con tiempo, caminar por el vestíbulo, comprar alguna bebida, observar el lugar antes de que todo se llene. Era la primera vez que entraba al Teatro Metropolitan y me impresionó desde el primer momento. El techo, las lámparas, los balcones, la cantidad de detalles en las paredes. Era uno de esos edificios donde uno siente que cada rincón guarda una historia. Mi asiento estaba en la planta baja, aproximadamente a la mitad del auditorio. Desde ahí podía ver perfectamente el escenario. A mi alrededor comenzaron a llegar parejas, grupos de amigos y algunas personas que, como yo, habían decidido asistir solas. Mientras esperaba el inicio del concierto, me dediqué a observar al público. Siempre me ha parecido interesante imaginar quiénes son las personas con las que compartes una noche así. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Estaba sentado 2 filas delante de mí. Llevaba un traje negro impecable. No era un saco elegante como el de alguien que acaba de salir de una oficina. Era un traje completamente liso, sin arrugas, como si acabara de ser estrenado. Tenía el cabello perfectamente peinado hacia atrás. Lo que más llamó mi atención fue su postura. Mientras todos conversaban, revisaban el teléfono o buscaban sus lugares, él permanecía completamente inmóvil, con las manos sobre las piernas, mirando fijamente al escenario. Ni siquiera volteaba cuando alguien pasaba frente a él. No le di demasiada importancia. Pensé que simplemente era una persona muy seria. Incluso me pareció curioso. En un concierto siempre hay alguien que vive la experiencia de manera distinta. Unos cantan desde la primera canción, otros permanecen sentados toda la noche. Supuse que él pertenecía al segundo grupo. Guardé el teléfono. Las luces comenzaron a disminuir poco a poco. El público respondió con los primeros aplausos y, justo antes de que el escenario quedara completamente a oscuras, volví a mirar hacia el hombre del traje. Seguía exactamente en la misma postura, mirando al frente, sin mover un solo músculo. Desde la primera canción, el teatro cambió por completo. La gente se levantó de sus asientos. Algunos comenzaron a cantar. Otros encendieron la lámpara de sus teléfonos. Era exactamente el ambiente que esperaba encontrar. Por momentos dejé de pensar en todo lo demás. Simplemente disfrutaba el concierto. Sin embargo, cada vez que las luces recorrían el público, terminaba buscando al hombre del traje. No era algo consciente. Simplemente mis ojos iban hacia él. Y siempre ocurría lo mismo. Permanecía sentado, completamente inmóvil, como si el concierto no existiera. Pasaron varias canciones. Hubo momentos en los que todo el teatro cantaba al mismo tiempo.
Incluso personas que habían llegado solas terminaron abrazándose con desconocidos durante una de las canciones más conocidas. El ambiente era increíble, pero aquel hombre nunca levantó una mano, nunca aplaudió, nunca movió la cabeza siguiendo la música. Lo único que hacía era mirar fijamente al escenario. Ni siquiera parecía parpadear. Pensaba que quizá estaba pasando por un mal momento, o que simplemente había acompañado a alguien y no disfrutaba al artista. Intenté dejar de observarlo. Volví a concentrarme en el espectáculo. Cuando comenzó la siguiente canción, el teatro quedó completamente oscuro. Solo duró un instante. Después, varias luces blancas iluminaron al público. Fue entonces cuando sentí la primera incomodidad. El hombre ya no estaba sentado 2 filas delante de mí. Ahora se encontraba de pie al final del pasillo lateral. En ningún momento lo había visto levantarse, ni caminar. Simplemente estaba ahí, mirando exactamente hacia el escenario. No le di demasiada importancia. Pensé que quizás había aprovechado el apagón para cambiar de lugar. Era algo completamente normal, aunque había un detalle que me hizo seguir observándolo. Durante aquellos pocos segundos en que las luces iluminaban al público, nunca alcanzaba a verle el rostro. Siempre estaba de perfil, o ligeramente de espaldas. Cuando intentaba acomodarme para verlo mejor, las luces volvían a apagarse y el escenario recuperaba toda la atención. A medida que avanzaba el concierto, aquello comenzó a repetirse. Cada cambio de iluminación, el hombre aparecía en un lugar distinto. Una vez estaba junto a una de las salidas. Más tarde lo vi sentado en uno de los palcos del primer nivel. Después apareció cerca de la escalera que conducía al segundo piso. Nunca caminando, nunca desplazándose. Siempre ya estaba ahí. Empecé a convencerme de que seguramente lo confundía con otras personas. Después de todo, muchos asistentes vestían de colores oscuros. Era fácil equivocarse entre tantos cambios de luz. Pero esa explicación dejó de tener sentido durante una de las últimas canciones. Las luces iluminaron por completo el auditorio. Busqué instintivamente al hombre. Lo encontré. Esta vez estaba apenas unas filas delante de mí, completamente inmóvil. Y por primera vez tuve la certeza de que era la misma persona, porque seguía llevando exactamente el mismo traje impecable y continuaba mirando únicamente hacia el escenario, como si nada más existiera dentro del teatro. Llegó un momento en el que dejé de disfrutar el concierto. No porque el espectáculo fuera malo, todo lo contrario. El artista seguía interpretando una canción tras otra y el público no dejaba de cantar. Pero yo ya no podía concentrarme. Cada vez que el escenario quedaba completamente a oscuras, esperaba el siguiente destello de luz, únicamente para comprobar dónde aparecía aquel hombre. Y eso era precisamente lo que más me inquietaba. No importaba cuánto tiempo intentara ignorarlo, siempre terminaba buscándolo. Durante una de las últimas canciones, decidí hacer una prueba. En cuanto las luces se apagaron, no miré al escenario. Mantuve la vista fija hacia la zona donde había visto al hombre unos segundos antes. Pensé que si realmente cambiaba de lugar, esta vez lograría verlo caminar. Las luces permanecieron apagadas apenas un instante. Cuando regresaron, el espacio donde había estado estaba completamente vacío. Sentí un escalofrío, no porque hubiera desaparecido, sino porque estaba seguro de no haber apartado la vista ni un solo segundo. Comencé a recorrer el auditorio con la mirada. Lo encontré casi de inmediato. Ahora permanecía de pie junto a una de las puertas laterales, exactamente igual que antes. Las manos sobre el frente del cuerpo, la espalda completamente recta y la vista fija hacia el escenario. Había algo más, un detalle que hasta ese momento no había notado. Mientras todos reaccionaban a la música,
La iluminación cambiaba constantemente sobre los rostros del público. Unas veces se veían completamente iluminados, otras quedaban cubiertos por la oscuridad. Con él no ocurría eso. El traje reflejaba la luz. El contorno de su cuerpo podía distinguirse perfectamente, pero su cara siempre permanecía en sombra. Era como si la iluminación nunca alcanzara a tocarla. Intenté inclinarme un poco para verlo mejor. Justo cuando parecía que por fin iba a distinguir sus facciones, las luces volvieron a apagarse. Cuando regresó la iluminación, el hombre ya no estaba junto a la puerta. Había vuelto a cambiar de lugar. Ahora se encontraba sentado a apenas 3 filas delante de mí. Ni siquiera recuerdo haber respirado. Sentí un impulso muy extraño de acercarme. No para hablarle, solo para comprobar que realmente era una persona. Esperé que terminara la canción. Pensé que cuando todos comenzaran a salir, podría pasar junto a él. Tal vez entonces lograría verle el rostro. Las luces generales del teatro se encendieron. El artista agradeció al público. Las personas comenzaron a abandonar lentamente sus lugares. Yo permanecí sentado unos segundos. No quería perder de vista aquella fila. Esperé a que disminuyera el movimiento. Entonces me levanté. Comencé a bajar las escaleras sin dejar de observar el asiento donde lo había visto por última vez. Pero cuando llegué, ya no había nadie. Solo una butaca vacía. Pensé que quizás había salido antes que yo. Seguí caminando hacia el lobby. Y fue entonces cuando recordé algo. Mi chamarra. La había dejado debajo del asiento durante el concierto. Miré hacia la salida. Todavía había empleados permitiendo el paso de algunas personas que regresaban por pertenencias olvidadas. Respiré con alivio. Pensé que solo tardaría 1 minuto. Jamás imaginé que volver a entrar al auditorio sería la peor decisión de aquella noche. El empleado de la entrada apenas levantó la vista cuando le expliqué que había olvidado mi chamarra. Solo me pidió que me diera prisa. El personal de limpieza ya estaba dentro del auditorio. Dije que sí y regresé por el mismo pasillo por el que apenas unos minutos antes habían salido cientos de personas. El cambio era impresionante. Aquel lugar que hacía unos instantes estaba lleno de aplausos y música. Ahora permanecía completamente en silencio. Solo se escuchaban mis pasos y el eco que rebotaba entre las butacas vacías. Llegué hasta mi fila, me agaché, tomé la chamarra y cuando volví a incorporarme, sentí un escalofrío que todavía hoy me cuesta describir. Había alguien sentado exactamente en mi asiento, no en la fila de adelante, no unos metros más allá, en el lugar donde yo había permanecido durante todo el concierto. Era el mismo traje negro, la misma postura, las mismas manos descansando sobre las piernas y la cabeza completamente orientada hacia el escenario. Por un momento pensé que algún empleado había decidido descansar unos minutos, pero aquello no tenía sentido. El teatro estaba prácticamente vacío y además aquel hombre seguía completamente inmóvil. Di un paso hacia él, no con intención de hablarle, solo quería confirmar que realmente estaba viendo a una persona. Mientras avanzaba, ocurrió algo extraño. Las luces generales del auditorio comenzaron a apagarse por secciones. Primero las del fondo, después las de los balcones. Finalmente quedaron encendidas únicamente las que iluminaban la planta baja. Seguí caminando. Cada vez estaba más cerca. 10 metros, 8, 5. Por primera vez tendría el rostro frente a mí. Después de casi 3 horas observándolo desde distintos lugares del teatro, por fin iba a saber quién era. Cuando faltaban apenas un par de pasos, las luces se apagaron por completo. Solo durante 1 segundo, quizás menos. Instintivamente me detuve. Esperé a que regresaran. Cuando el auditorio volvió a iluminarse, el asiento estaba vacío. No había nadie.
Ni una persona caminando por el pasillo. Ni una persona cerrándose. Nada. Solo mi chamarra en las manos y una fila completa de butacas desocupadas. No intenté buscarlo. Tampoco recorrí el teatro. Simplemente salí. Casi sin darme cuenta, aceleré el paso hasta llegar al vestíbulo. Una mujer del personal acomodaba algunos programas del concierto sobre un mostrador. Me acerqué sin saber muy bien por qué. Le pregunté si todavía quedaba alguien dentro del auditorio. Respondió que únicamente el personal de limpieza. Entonces describí al hombre. Traje negro, cabello peinado hacia atrás. Muy serio. Siempre mirando al escenario. La mujer dejó de acomodar los programas. Levantó lentamente la vista y me hizo una sola pregunta. ¿En ningún momento alcanzó a verle la cara? Sentí un nudo en el estómago. Negué con la cabeza. Ella permaneció en silencio unos segundos. Después volvió a continuar con su trabajo, como si la conversación hubiera terminado. Antes de irme, reuní el valor para preguntarle si sabía quién era ese hombre. Sin dejar de ordenar los programas, respondió con absoluta tranquilidad. No es la primera persona que me lo pregunta. Esperé que dijera algo más, pero nunca lo hizo. Desde entonces he regresado al Teatro Metropolitan en varias ocasiones. Sigo asistiendo a conciertos. Sigo sentándome entre el público y nunca he vuelto a encontrar a ese hombre. Pero hay una costumbre que cambió para siempre. Cada vez que las luces del teatro se apagan, entre una y otra canción, mientras todos miran emocionados hacia el escenario, yo miro al público. No busco artistas, no busco conocidos. Busco un traje negro, una figura completamente inmóvil y un rostro que, por alguna razón, las luces del teatro nunca parecen querer revelar. Espero que hayan disfrutado esta historia. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo Expediente Oculto.